¿Te ha pasado que por más que planeas tu vida al detalle, al final todo sale de otra manera? ¿O lo que antes te motivaba, tu trabajo, tus relaciones, incluso tu propósito, de repente ya no encaja como si ya no fuera tu talla? ¿Has sentido ese impulso de tener que cambiar, pero no tienes ni idea hacia dónde? A mí me pasó y quiero confesártelo. En mi proceso de reinvención, el reto no solo fue soltar lo viejo y ni siquiera tomar la decisión de parar la carrera productiva. Lo más desafiante fue quedarme frente a esa sensación de hacia dónde voy ahora. Porque claro, una cosa es saber lo que ya no quieres en tu vida y otra muy distinta es saber hacia dónde caminar. Y en esa búsqueda, en medio de mi noche oscura, apareció una brújula evolutiva que me mostró una dirección. Soy Caro Caballero, mentor en energía sexual y liderazgo, y en este séptimo capítulo de Alquimia de la Oscuridad, quiero mostrarte cómo los ciclos vitales y tu mapa evolutivo pueden convertirse en una brújula práctica, en una guía para orientarte en medio del caos, en medio de la crisis y darle dirección a tu reinvención, recordándote hacia dónde realmente quiere expandirse tu alma. Comencemos. ¿Te has fijado que el crecimiento nunca se da en calma? Lo has visto seguramente porque crecer nunca se siente cómodo. La vida siempre nos pone entre dos fuerzas, lo que ya conocemos, que nos da seguridad, y lo nuevo que nos incomoda, pero nos expande. Esa tensión es la que nos empuja a evolucionar. Y es que, como ya hemos dicho muchas veces, la evolución no es una línea recta, es una espiral que avanza precisamente gracias a esa tensión entre dos polos. Y lo vemos en todo. La creación nos lo recuerda cada día con el contraste, por ejemplo, entre la luz y la oscuridad, el sueño, la vigilia, el femenino y el masculino. Incluso lo vemos en el cuerpo. El corazón late porque se contrae y se expande. La respiración existe porque inhalamos y exhalamos. Dos movimientos, dos polaridades. Y si uno de estos polos desaparece, simplemente no hay vida. Y lo interesante es que estos empujones que nos llevan a crecer no ocurren una sola vez en la vida, sino por ciclos. Cada 7 años, en lo que llamamos septenios, la vida nos coloca frente a una nueva etapa que nos pide integrar justamente lo que hemos venido evitando, como si cada ciclo fuera una invitación incómoda a mirar al polo contrario y expandirnos desde ahí. Y como sé que aquí me escuchan muchas psicólogas y psicólogos, Jung lo decía clarísimo, nuestro camino consiste en integrar la polaridad que rechazamos. Pues les cuento que esa misma idea la encontré reflejada en una herramienta que me resultó súper práctica y muy reveladora en esta crisis de reinvención, la astrología evolutiva, que habla del nodo norte y el nodo sur. Te lo explico muy sencillo. El nodo norte funciona como una brújula de vida. Nos señala la dirección de aprendizaje del alma, eso que vinimos a encarnar, aunque en principio se sienta súper incómodo o desconocido. Ese es el nodo norte. En el otro extremo está el nodo sur, lo que ya traemos integrado, lo que dominamos, esto que nos da seguridad, esa es la zona de confort, pero que si nos quedamos ahí vamos a terminar estancados. Lo que me encantó de este enfoque es que no plantea esto como un destino escrito sobre piedra ni una profecía, sino como un GPS interior. El nodo norte es una dirección de crecimiento. Es una señal que te dice hacia dónde tu vida quiere impulsarte para que dejes de repetir patrones conocidos y que entres por fin en lo que realmente te va a hacer evolucionar. Esta brújula la encuentras en tu carta natal. Ahí puedes ver en qué constelaciones caen tus puntos norte y sur y de acuerdo a esas características de estas constelaciones se revela tu dirección, tu tarea, tu desafío de vida. Y esto es muy útil en un proceso de reinvención porque la sensación de estar caminando sin saber hacia dónde, mientras te transformas, mientras tienes niebla, mientras sales de la crisis, pues es muy agobiante, te quita motivación, te bajonea, te resta confianza. Mientras que si por lo menos tienes una guía, te puedes permitir fluir un poco más, con un poco más de calma, de seguridad en el proceso. Ahí fue donde el nodo norte se convirtió clave.
En medio del caos entendí que no estaba perdida, estaba siendo redirigida, literal como un GPS. Lo que yo veía como fracaso o quiebre, en realidad era la vida empujándome a caminar por un rumbo totalmente inexplorado, pero que hacía parte de mi mapa evolutivo. Les chismoseo cómo se ve esto en mi carta y cómo voy en esta tarea. Mi nodo sur, del que vengo, está en Escorpio, esa zona donde me siento cómoda con la intensidad, con el drama, con el es blanco o negro. Y esto se ha reflejado todo el tiempo en mis vínculos, en mi trabajo y hasta mi manera de liderar, siempre buscando fuego, adrenalina, dopamina. Es un lugar que me hace sentir súper viva, pero que también me agota. Entonces, si de Escorpio vengo desde el nodo sur, significa que voy hacia su opuesto, con mi nodo norte en Tauro. Ese es el polo incómodo para mí, la calma, la tierra firme, el placer estable, eso que tantas veces confundí con aburrimiento o rutina, pero que en realidad es mi tarea, aprender a construir desde la serenidad, desde la presencia, desde ese disfrute, pero tranquilo, no intenso. Te invito a que lo pienses también en tu vida. ¿Cuál es esa zona de confort tuya? ¿Dónde te sientes seguro, segura, pero al mismo tiempo estancado? ¿Y cuál es ese polo incómodo que siempre evitas consciente o inconscientemente? Yo lo definí así. Mi tarea era dejar de perseguir la chispa intensa para cultivar algo más constante y nutritivo. Lo que nace de lo simple, de lo cotidiano, de una estabilidad que no necesita transformarse, cambiar todo el tiempo de manera intensa, ni pide a gritos vivir desde la explosión. Cuando logré ver mi crisis desde esta perspectiva, todo cobró un sentido increíble y por primera vez estaba alineando mis pasos con un rumbo que realmente me correspondía y me resonaba. Por eso, parar la neurosis de la productividad y bajarle el volumen a la intensidad en los vínculos, como les he venido contando en estos videos, dejó de sentirse como un fracaso personal para convertirse en ese verdadero trabajo evolutivo. Ese aprendizaje ya está sembrado en mí. Cada decisión desde la calma es una semilla y lo único que necesito es encarnar esa paciencia, esa constancia de Tauro para dejar que esos frutos maduren en su tiempo. Luego de esto y según mi experiencia, el verdadero salto no estuvo solo en interpretar ese dato del nodo norte, sino en preguntarme, ¿y esto cómo lo bajo a mi vida diaria? Es decir, las rutas, los pasos concretos para que esta información se traduzca en decisiones, en acción, para que esto impacte la manera de trabajar, la manera de relacionarnos, de sostenernos en el día a día. Digamos que este fue el clic donde todo dejó de ser teoría y se volvió una práctica para esta reinvención. Te voy a compartir para que lo veas aplicado, cómo yo misma usé esta información y lo bajé a tierra en mi proceso. Aquí viene el momento del chisme, el relato, la historia, porque sin historia personal esto sería como un manual de biblioteca y eso no lo queremos. Cuando me decidí a bajar todo lo que leí sobre mi nodo norte, vi muchos patrones que me han venido impactando por años. Por ejemplo, en mis relaciones. Durante mucho tiempo confundí la calma con aburrimiento y por eso atraigo siempre personas con una energía súper intensa y desbordada. Personas que me ayudan a recrear una y otra vez mi nodo sur escorpiano. Y aunque he trabajado esa forma del escorpión durante años a través de mi camino personal y espiritual con la energía sexual, todavía buscaba de cualquier manera esa chispa. Por eso me di cuenta que mi estallido con mis relaciones en esta crisis que les conté en el capítulo 4 no fue una simple pataleta. Mi camino estaba pidiéndome a gritos aprender a construir vínculos desde la estabilidad, con interacciones menos explosivas y más nutritivas. Eso era justamente el paso que necesitaba dar para crecer. Esto me ayudó a poner límites, a cerrar vínculos que drenaban y a reconocer cuáles sí quería sostener. También lo vi en la relación de pareja. Durante años mi patrón fue clarísimo.
Yo duraba máximo 2 años en una relación y saltaba de una a otra. Iba como Tarzán, pasando de liana en liana, ¿no? Porque después de ese tiempo de los 2 años, la pasión, la intensidad bajaban. Y alguien como yo, que siempre he tenido mi foco en el cuerpo y en la sexualidad, pues sentía que si se apagaba ese fuego, ya no había nada que hacer ahí. Sin embargo, en este septenio la historia, digamos, cambió, tomó otro rumbo. No porque hubiera roto el patrón ni porque me hubiera iluminado con madurez, sino porque encontré, y de una forma súper inconsciente, una manera de mantener la sensación de chispa dentro de un vínculo estable. Esto fue cuando me abrí a la no monogamia. Y ahí vino la revelación. Hasta estas decisiones que parecen tan libres, tan conscientes, en realidad muchas veces responden a un guión interno que sigue operando sin que lo notemos. Hoy, al mirar mi recorrido sentimental desde el nodo norte, entiendo que el vínculo maduro con mi pareja actual necesita ser reinventado de otra frecuencia, la de Tauro. Menos urgencia, más presencia, menos adrenalina y más placer sostenido. Y esto implicó abrir conversaciones incómodas, poner límites, sostener dinámicas distintas, todo como les conté en el capítulo 5. Ahí lo que antes llamaba rutina, en realidad era una necesidad de sostener el amor desde otro lugar. En mi trabajo también vi patrones. Durante años me moví en la búsqueda de picos, picos de facturación, picos de reconocimiento, de logros rápidos. Y por eso el modelo de ventas que dan los lanzamientos digitales hizo clic conmigo de inmediato, porque requiere meses de preparación contrarreloj, adrenalina a tope, un pico de ingresos y después el vacío y el desgaste. Era la misma adicción a la intensidad, solo que estaba disfrazada de productividad. Y me da mucha risa porque en cualquier proceso de selección eso hasta se aplaude, ¿no? La famosa habilidad de trabajo bajo presión, que en un currículum suena increíble, pero que por dentro te va dejando seco. El nodo norte me mostró que mi tarea era otra, dejar de hipotecar mi energía productiva en esa montaña rusa y aprender a construir desde lo orgánico, desde lo estable, desde lo que se cultiva poco a poco y da frutos sostenidos. Eso significó parar los lanzamientos que me drenaban, volver a lo esencial y reenfocar mi negocio en un ritmo que no me desangrara. Este es solo mi ejemplo personal para que veas la forma en que puedes usar la información de tus nodos, reflexionar desde dónde vienes y cuál es la invitación que te hace tu norte para tu evolución y trazar, digamos, un camino adecuado para ir en esa dirección. Y si haces esto, lo que va a suceder es que vas a descubrir que ciertos ciclos con personas, proyectos, trabajos, vínculos, ya son insostenibles en este nuevo rumbo. Y dolerá seguro porque cerrar duele, pero debes entender que no es un castigo, es evolución. Y cuando tú cierras puertas para crecer, con seguridad otras puertas y ventanas se van a abrir. Unas que estén más acorde y en sintonía con la persona que está surgiendo. Si algo quiero que te quede de este capítulo es esto. Un proceso de reinvención o de crisis requiere dejar de hacer más de lo mismo y dejar la zona de confort. Esto implica que te atrevas a parar, mirar hacia adentro y dar pasos concretos hacia tu evolución, aunque esto se sienta súper incómodo. El nodo norte puede ser esa brújula que te recuerde hacia dónde ir mientras sueltas tu vieja versión. Y sé que esto da miedo porque debes soltar lo que conoces para entrar en un terreno nuevo y la incertidumbre nos mata, pero justamente ahí es donde está el crecimiento. Yo entendí que la niebla y la oscuridad de esta reinvención no vino a castigarme, sino a empujarme hacia un lugar que desde la comodidad nunca me hubiera atrevido a elegir. Y esa es la conclusión de esta serie. La oscuridad no es un castigo ni un fracaso, es un lugar donde se cocina la transformación, es un espacio de alquimia. Cuando te atreves a entrar ahí, aprendes a cortar lo que intoxica tu cuerpo, a cuidar tu energía, tu eros, a parar para regenerarte, para que puedas ir hacia tu próxima etapa. Ahora seguramente te estás preguntando, ¿y cómo sé cuál es mi nodo norte? La parte técnica es súper sencilla. Necesitas tu fecha, hora y lugar de nacimiento.
Con estos 3 datos puedes entrar en una web astrológica confiable, te voy a dejar algunas en la descripción, y súper fácil vas a tener tu carta natal. Cuando la tengas, busca ahí nodo norte. Ahora bien, no alcanza con saber simplemente mi nodo norte está en Géminis o en Cáncer. La verdadera utilidad de esta herramienta está en traducir eso a la vida real, porque de nada sirve quedarte con el dato técnico si no entiendes cómo esto influye en tus vínculos, en tu manera de trabajar o en tu propio proceso de reinvención. En la descripción te dejo también un enlace directo a un recurso que creé especialmente para ayudarte a entender tu nodo norte. Es un asistente interactivo con inteligencia artificial que está entrenado en esta mirada evolutiva. Sigue las instrucciones de la descripción del video, pega tu nodo norte y vas a recibir una primera interpretación muy sencilla, muy clara sobre ¿cómo es tu nodo sur? Es decir, tus programas automáticos, tus patrones, donde está tu confort. Esto es desde donde vienes. 2, ¿cómo se ve tu nodo norte? O sea, tu tarea vital, lo que necesitas cultivar, lo que te hará crecer. Y 3, vas a recibir 3 ejemplos iniciales sobre cómo aplicar esto a las relaciones, al trabajo y al proceso personal. Esta es una forma súper práctica de empezar a leer tu mapa evolutivo sin quedarte atrapado en tecnicismos astrológicos. Cuando leas tu primera interpretación, hazte estas preguntas. ¿Qué cosas busco o hago por pura inercia o por costumbre? ¿Y qué pequeño cambio podría retarme esta semana para salir de lo mismo? Al final, el nodo norte es algo para que lo uses como una brújula práctica. Acuérdate siempre de eso. Esta fue Alquimia de la Oscuridad, una serie que nació de mi propia noche oscura de reinvención, hecha con mucho amor para servirte de espejo y ayudarte a encontrar claves en tu propio viaje. Y recuerda, en la descripción tienes la herramienta para explorar tu nodo norte. Si luego quieres dar un paso más y bajar esta información a tierra, a tus relaciones, a tu trabajo o a tu vida personal, estoy disponible para acompañarte desde mi experiencia. Y aunque aquí cerremos este ciclo, no es un punto final, porque si algo aprendí es que cada cierre en realidad es un inicio. Así que gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos la próxima semana. Ya puedes encontrar este episodio en Spotify y YouTube. Acompáñame desde tu plataforma favorita para que no te pierdas el próximo capítulo.